Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bueno, llegan las noticias realmente aquí en Galáctica Radio y Televisión, en este mini compacto. Vamos a tirar dos de los tantos temas de los bolonquis que hay en esta Argenlandia 2025, cada vez más increíble. Esper, el hombre que ha sido cuestionado por su tremendo vínculo con el tema del narcotráfico, ahora se convierte en otro nuevo ñoqui. Aplauso, tendríamos que tener un efecto de aplauso para ponerlo, estimado Bruno, porque es un nuevo ñoqui que se agrega a la cartelera que tenemos de cientos de miles en Argentina, ¿no? Por eso es en la Argenlandia esto. Es un viva la pepa, es un viva la joda. Realmente no se puede creer porque el hombre pide licencia de diputado, pero va a seguir recibiendo la tarasca, va a seguir cobrando, En vez de tomarse el raje y olvídate, ya fuiste, los tipos siguen cobrando, como unos cuantos más también. Eso es otro tema vergonzoso que en la Argentina va a haber que reverlo urgentemente, porque no puede ser que tanta cantidad de personas sigan percibiendo un dinero realmente de una manera vergonzosa que no le corresponde, cuando se le resta un montón de posibilidades de que esa gran cantidad de dinero que fluye en el ámbito político llegue a la gente que ha aportado durante años, como los jubilados, o que se colabore con los discapacitados, o que se colabore con el tema, digamos, educacional, que ese dinero llegue para darle un mago más a los maestros, a los porteros, que trabajan en las escuelas denodadamente para, darle una mano a los chicos, a la familia, a las mamás, a los médicos, que llegue realmente a gente que le pone el hombro y que labura en serio, no a una manga de atorrantes y sinvergüenza que se meten en el campo de la política para seguir siempre robando y estafándonos a los ciudadanos. Bueno, a ver, la decisión del libertario de tomarse el raje, de tomarse unas vacaciones como deberían hacer unos cuantos, ¿no? Que todavía siguen metiendo la mano en la lata, siguen viendo cómo afanan. Ahora se están volviendo muchos a reciclar vergonzosamente. La verdad que no se puede creer lo que pasa en la Argentina, pero los opositores que no reunían los votos, tampoco para expulsarlo, en este caso Esper, por todas estas divisiones, todo este curro interno que hay, están ahí dando vuelta también. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, en la labor parlamentaria que se está dando en estas horas, nadie había pedido su exclusión. Fíjese este tema curioso, ¿no? Un tipo que está cuestionado, que está comprobado, lamentablemente, porque muchos creíamos que, tanto él como otras personas que llegan al ámbito político, venía para trabajar en serio, para darle una salida a la gran problemática ciudadana que tenemos durante tantos años en la Argentina. Estamos viendo que sigue la joda, sigue la pachanga, esta casta política, como dice el propio mandatario de la Argentina, no ha terminado, todo lo contrario, se recicla, y también lo patético es que es avalado desde el propio Estado, del propio actual Ejecutivo, aquel que dice que a través de el show que presentó este payasesco show que se hizo en las últimas horas en el Arena, que tira verdura para un lado y para otro, que van a hacer cambios. ¿Qué cambios van a hacer? Si es la misma joda de siempre. Bueno, lo cierto es que Mr. Esper en estas horas presentó una nota formal. ¿A quién? A Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la República Argentina, para pedir licencia, en medio de este tremendo escándalo por el avance de la justicia norteamericana contra su financista, el presunto narco Fred Machado. Decimos presunto porque hasta ahora legalmente, por lo menos en la Argentina, eso no está demostrado. Vamos a ver qué es lo que decide la justicia de esta Argenlandia, a ver cómo va a avanzar con esta investigación, que aparentemente ya está en curso. Pero bueno, se cuidó Esper, fíjense curiosamente este tema, de no pedir que la licencia sea sin goce de sueldo. Qué curioso esto, ¿no? Por lo que seguirá cobrando su dieta sin laburar. O sea, le vamos a estar pagando los giles de los sargentos a otro vago más, como le venimos pagando un montón, como ha pasado con otros, inclusive hasta mandatarios. El caso de Alberto Fernández, que no laburó en su vida, siempre dependió del Estado y sigue cobrando un montón de guita que no le corresponde. Mientras que por otro lado,
los jubilados que han aportado 40 o 50 años les tiran 300 o 400 lucas por mes. Se le cagan de risa a la gente, nos toman de idiotas, nos toman de giles, de boludos. Hay que decirlo claramente, porque a esta altura del partido ya estamos cansados que durante estos últimos 50, 60 años sigan haciendo la misma trastocada. En lenguaje libertario, Esper, Mr. José Luis, el diputado Esper, el candidato a la provincia de Buenos Aires, que le tuvieron que dar el raje, se convierte en el nuevo gran ñoqui de este 2025. Vergonzoso, peor no podríamos estar. Realmente el pueblo tiene que empezar a hacer laburar el cerebro, porque de esta manera no sé dónde vamos a terminar. Lo cierto es que el economista, el profe, el amigo de Mr. Javier Gerardo Milei, el presidente de la República Argentina, formuló un texto de 2 líneas para explicar su apartamiento. Te lo voy a leer porque realmente es una cosa novelesca, ¿no? Por motivos particulares, en rigor, este martes fue imputado por la Fiscalía de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, donde evidentemente recayó la denuncia que hizo Juan Grabois, otro dirigente también bastante cuestionado, por sospechas de lavado de activos. Bueno, sin embargo, a ver, el legislador oficialista terminó dando un pasito al costado sin que la oposición contara con los votos suficientes para expulsarlo de la Cámara Baja, que eso es lo que tendría que haber acontecido. Ahí te están demostrando los representantes, entre comillas, que están en el Parlamento argentino, que muchos no están haciendo lo que corresponde. De alguna manera se viene revelando que ni siquiera estaban de acuerdo al interior justamente de la propia bancada peronista con la posibilidad de barrerlo por una mezcla, a ver, de acuerdos, dicen, con el gobierno, que por supuesto estaba gente del gobierno desesperada, francos y otros operadores políticos estaban negociando en estas horas, y la interpretación acerca del peligroso antecedente que sentaría a echarlo, ¿no? Apenas por una imputación. Entonces, claro, se están cuidando los traseros uno con otro, porque muy pocos son trigo limpio. Eso demuestra eso en la Argentina, ¿no? Que muy pocos tienen claridad en cómo se han desarrollado dentro de sus cargos políticos los últimos años en la Argentina. Bueno, de hecho, atenti, un diputado, uno que participó, fíjate vos, de la reunión de labor parlamentaria en la previa de la sesión, comentó algún que otro periodista que durante justamente la conversación de los presidentes del bloque, esto lo hizo por supuesto en forma reservada, pidiendo por favor no me botoneen, la única palabra que nadie pronunció fue el apellido de quién, de Esper. Qué cosa rara, ¿no? Bueno, desde el pichetismo, Miguel Ángel Pichetto and Company explicaron que no tiene sentido echarlo de la Cámara a 2 meses que vence su mandato. Bueno, pero escuchame, viejo, si renunciaste, deja de cobrar el sueldo, que ese sueldo vaya destinado a los jubilados, sería lo lógico, que vaya destinado a algún discapacitado, o vaya destinado al hospital de niños, por ejemplo, ¿no? Sería una buena labor humanitaria, ¿no les parece? Bueno, en efecto, esta aquí la cuestión, los opositores más férreos le reclamaban justamente al presidente de la Cámara de Diputados, a Mr. Menem, que forzara de alguna manera el pedido de licencia él mismo. Bueno, este atajo parece ser que también era una forma de ahorrarse el papelón, este tremendo papelón, esta payasada que están haciendo los decadentes políticos de merda que tiene la Argentina, de no reunir los votos suficientes para expulsarlo y al mismo tiempo no quedar claramente expuestos en su indulgencia con el oficialismo frente al jacobonismo de otros bloques, ¿no? Esta es la vergüenza que está brindando el Parlamento. Como sea, Esper ni siquiera, fíjate vos, estuvo en el recinto para la apertura de la sesión y el secretario parlamentario de Encuentro Federal, nos referimos a Oscar Agos Carreño, planteó en el arranque, ¿qué cosa? La necesidad de quitar del temario el proyecto de remoción del economista Esper de la Comisión de Presupuesto. Bueno, una iniciativa que devino abstracta luego de su propia renuncia. No tiene sentido. Bueno, si el tipo ya renunció, ya está, pero otro nuevo ñoqui más en la Argenlandia, otro nuevo ñoqui más, al cual los argentinos le tenemos que pagar
cuando realmente no laburan estos tipos, se la afanan toda, curran y mienten a más no poder y sin embargo siguen cobrando un sueldo. Bueno, las cosas que pasan en la Argentina que realmente ya termina desmadrando todo, ¿no? Vamos al otro temita, El juez Ramos Padilla finalmente le dijo no, rechazó la candidatura de Santilli. ¿Por qué? Porque es una cosa lógica, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo venían dándose las cosas, no le correspondía justamente a Santilli ocupar el cargo que de alguna manera intentan desde el gobierno que ocupe, porque hay otra persona adelante, que es justamente Karin Reich. Entre ellos mismos, fíjense cómo se van jorobando, jodiendo, ¿no? Claramente esto está demostrando la fuerte derrota que tiene políticamente Javier Gerardo Milei y su equipo de colaboradores que están bastante inconscientes de la realidad de lo que está pasando. Parece que viven en otro planeta, ¿no? No ven, no hacen carburar el cerebro y llama poderosamente la atención que gente que ya tiene, porque muchos de sus colaboradores y oladeros son personas que vienen de muchos años de estar metidos en la política. ¿Cómo no se dan cuenta este tremendo daño que le siguen haciendo al propio Ejecutivo, los mismos tipos que lo integran, el daño que le provocan innecesario, el desprestigio que avanza tremendamente hacia la figura del propio mandatario del país, Javier Gerardo Milei, que tendría que haber sido cubierto de otra manera, haber sido cuidado de otra forma? Bueno, el juez citó presentaciones de otros partidos contra lo que es la posibilidad de que rehagan la lista luego de vencidos los plazos. Pierde fuerza la reimpresión de boletas que seguirán con la carita de el amigo José Luis Esper. El economista, el profe, va a estar en la boleta, seguramente, porque con mucha claridad, seguramente, el propio juez Ramos Padilla y otros integrantes de la justicia ven que esto sería un tremendo derroche, un montón de millones de mangos volver a gastar para imprimir una boletita que no sirve para una merda, porque la gente, los ciudadanos, estamos repodridos que nos tomen de giles, muchachos. ¿Para qué quieren cambiar una boleta que ya todo el mundo sabe que fulanito no está más, que va a ser suplantado por fulano o sultano, por Karin o en este caso por el Colorado Santilli? ¿Qué necesidad hay de cambiar la boleta? Si todo el pueblo argentino ya sabe la joda, la cagada que se mandaron, nos quieren seguir basureando. Pero bueno, por lo menos el juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó el planteo de La Libertad Avanza para que en este caso el Colorado Diego Santilli reemplace a José Luis Esper y determinó que sea Karen Reichard quien encabece la lista. Bueno, la modelo, vedette, conductora de programa ahora porque, bueno, Milei, el presidente, le dio que haga un programita, como se los da a otros tanto, en el canal del Estado, en el canal que vos, Gil argentino, vos idiota argentina, garpás, para que estos tipos hagan campaña política y acomoden a los alcahuetes, a los chupamedias, tanto en la televisión y en las radios públicas como las privadas. Porque evidentemente el curro de la pauta publicitaria que tienen 5 o 6 grupos corporativos, periodistas, productores, empresarios corporativos que manejan y distorsionan la información, nos ha llevado a esta lamentable y triste situación que tiene la Argenlandia. La Argentina, un país con una riqueza impresionante, devastadas por una manga de chorros, de guantes blancos, políticos de merda que han destrozado la República. Esa es la triste y real realidad de lo que se vive. Lo cierto es que el gobierno del amigo Javier Gerardo Milei sufre de esta forma una previsible pero igualmente muy dura derrota judicial, porque en la Casa Rosada, allí en Balcarce 50, creían que sería un mero trámite, que iba a pasar, que lo iban a dejar correr, subir a Santilli, al hombre del PRO, al ex amigo de Larreta, es amigo de Macri, bueno, apadrinado por alguno de ellos, al primer lugar en base a una interpretación forzada de la ley de paridad. Pero bueno, como siempre vienen estos versos, estos curros, estos choreos, esta cantidad de mentiras que le meten en la cabeza a la gente, en los fundamentos, fíjate vos, del fallo de 24 páginas, tiene este fallo del juez Ramos Padilla, que tomó los argumentos de la fiscal Laura Roteta,
y determinó que el corrimiento hacia arriba de los candidatos no afecta, como él lo dice claramente, la alternancia concretamente establecida por lo que es la ley, justamente porque el renunciante era el primer candidato de la lista. Nos referimos a Esper. Distinto totalmente hubiese sido, en este caso, si renunciaba el segundo, por poner un ejemplo, ¿no? Y quedaban justamente dos candidatos del mismo sexo en primer y segundo lugar. ¿Les quedó claro? Bueno, al igual que la fiscal, fíjense ustedes, ¿no? El juez cuestionó ¿a quién? Bueno, a la Libertad Avanza por la burda jugada de hacer renunciar a dos candidatas mujeres, la que estaba en el puesto 34, en el lugar 34 estamos hablando, y la suplente que estaba en el puesto 5. Fíjense cómo quieren mentirle, cómo quieren estafar a la gente, cómo nos quieren seguir cagando, ¿no? Cómo nos quieren seguir estafando, para forzar el corrimiento. Toda esta patraña que hacen estos políticos de merda que tenemos, ¿no? La alianza busca claramente forzar, mediante la renuncia de dos candidatas mujeres, a que no solamente quede un varón, Santil en este caso, encabezando la lista, sino que otros 16 candidatos varones pasen por encima de las candidatas mujeres que originalmente se les anteponían. Quieren seguir jodiendo, quieren seguir cagando a la gente, cagando a sus propios candidatos. Se cagan entre ellos. O sea que imagínate, si se joden entre ellos, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros los ciudadanos, que estamos totalmente indefensos por esta camarilla de caraduras y sinvergüenzas que tiene la Argenlandia? Bueno, resulta inadmisible lo pretendido por la Alianza en cuanto a que las renuncias producidas en los últimos puestos de las listas puedan afectar o modificar, digamos, con total claridad, la posición de los primeros puestos. Seguramente vas a escuchar a algún otro colega comunicador social o pseudo periodista agarpado por el actual gobierno, como ha pasado con los otros, que te dice todo lo contrario, porque son tan caraduras como los mismos políticos que defienden de merda. No queda otra. Pero si así fuera, una lista, por ejemplo, encabezada, te cuento, por una mujer, debería ser modificada en su totalidad por la renuncia de la anteúltima candidata solamente para respetar la posición intercalada de género, lo que resulta manifiestamente irrazonable. Esto lo planteó también el propio juez Padilla muy clarito en esta toma de decisión que ha hecho el juez de la provincia de Buenos Aires en ese aspecto. El fallo, en este caso de Ramos Padilla, deja firme la candidatura de ¿quién? De Karina Celia Vázquez, alias conocida más como Karen Reichard, la mediática televisiva actualmente trabajando en Canal 7, en la televisión pública, bancado por todos nosotros, al frente de lo que es la boleta libertaria. Un tema que, como se planteó, generó pases de factura claramente dentro del propio gobierno. ¿Contra quién? Contra uno de los hombres más cercanos del propio presidente. Estamos hablando de Guillermo Francos, de Lisandro Catalán y también del apoderado Santiago Viola. Vergonzoso todo lo que pasa a nivel político en la Argentina. Más decadencia de la que estamos viendo no podríamos tener. Una posibilidad para cerrar este análisis que estamos haciendo, una alternativa que se está hablando, que se menciona durante estos días, es que justamente el propio presidente argentino, si es que empieza a tomar un poco de conciencia y de darse cuenta de la responsabilidad tremenda que tiene el presidente Javier Gerardo Milei, le pida la renuncia directamente a su amiga Karen para que quede Santil, a riesgo de que lo acusen de ¿qué? De machirulo. ¿Se entiende esto, no? De machista. Pero esto también claramente podemos confirmarle a ustedes que está atado a la decisión de ¿quién? De la Junta Electoral sobre lo que es el tema de esta reimpresión de boletas. Otro tremendo curro, otro tremendo gasto innecesario que va a caer triste y lamentablemente sobre las espaldas de cada uno de nosotros, de los argentinos, porque estos tipos no garpan nada. Después lo sacan de algún otro lado, se mandan a algún nuevo curro, arman alguna nueva quintita para cagarnos esa guita que deberíamos estar recibiendo los argentinos, los jubilados, los pensionados, los discapacitados. Bueno, te lo van a afanar por algún otro lado, te la van a dibujar. Va. La versión
para cerrar esta data, más fuerte al respecto es que justamente la Junta rechazará lo que es la reimpresión porque no dan los tiempos y porque cuesta 15.000 millones de pesos. Otros 15.000 millones ya se gastaron, esa guita ya se puso, ya se pagó, con todos los curros que eso conlleva, porque tampoco no hubo ningún tipo de control, y ahora los tipos querían currar otros 15 millones de pesos más. Por lo que, bueno, por supuesto, la boleta de La Libertad Avanza. ¿Qué libertad? ¿De qué libertad me estás hablando? Habría que preguntarse, ¿no? Más de lo mismo. Kirchnerismo, cristinismo, camporismo, libertarismo, izquierda, derecha, todos hacen la misma trastada. Todos ven dónde puede meter la mano en la lata y cagar al ciudadano, robarle todo lo que puedan. Pero bueno, parece ser que la boletita de La Libertad Avanza, muchachos, lamentablemente va a tener el sello, la carita de Mr. José Luis Esper. Esto se confirmaría al término justamente de unas horas de la reunión de los apoderados que se está realizando justamente en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde se está cocinando este tema. Bueno, en ese caso no tendría ningún sentido, claramente, hacer renunciar a Karen, y lo que es peor, implicaría que La Libertad Avanza presente una boleta con la foto de 2 renunciados. Así estamos en la Argelandia. Bienvenido a la nueva pachanga de este octubre del 2025.